Y bueno, hermanos, ¿qué les parece si pasamos ya directamente a nuestra predicación? La semana pasada comenzamos a estudiar la historia de Gedeón. Hablamos de los primeros 10 versículos, como ya mencionó nuestro hermano Carlos. Y bueno, la idea principal de la predicación pasada fue el arrepentimiento contra el remordimiento, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía remordimiento porque no le dolía su pecado, le dolían las consecuencias de su pecado. Entonces ellos clamaron a Dios porque querían ser librados de la opresión de los madianitas, no porque querían ser regenerados y porque les dolía haber perdido comunión con Dios. Dijimos que entonces el remordimiento nos hace decir ya no lo vuelvo a hacer y después caer nuevamente y nuevamente. En el remordimiento no hay un verdadero cambio en el corazón, no hay una transformación. Y el remordimiento también siempre está centrado en nosotros. Cuando alguien tiene remordimiento y no arrepentimiento, siempre se desanima, empieza a hablar de uno mismo, no sirvo para nada, mi vida es una basura, siempre estoy haciendo lo mismo, soy un fracasado. Siempre recae en uno remordimiento, uno se aplasta y se pisotea a sí mismo. Pero el arrepentimiento se enfoca en Dios, es un dolor no por las consecuencias, sino por el pecado mismo. Y bueno, el arrepentimiento se centra en Dios. Cuando alguien está arrepentido, no se pisotea a sí mismo por su pecado, sino que se gloria en la gracia, en la misericordia y en la justicia de Dios, ¿verdad? Yo creo que todos hemos experimentado eso, y si no, pues espero de todo corazón que lo experimentes. Y bueno, esa misma idea vamos a continuar el pasaje de esta mañana, y está titulado nuestro sermón, ciertamente yo estaré contigo. ¿Qué les parece, hermanos, si hacemos una oración pidiéndole al Señor que nos hable en esta mañana? Dios, te damos gracias por permitirnos congregarnos nuevamente en tu santo templo, Señor. Te agradecemos por estar presente aquí con nosotros. Te pedimos que nos concedas gozarnos en tu palabra, en el Evangelio. Señor, háblanos y, Señor, alienta, alimenta, impulsa nuestros corazones para servirte y amarte con gozo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Los voy a invitar a que me acompañen nuevamente a leer el versículo 11 de nuestro capítulo 6. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Hemos dicho que algo interesante acerca de esta tribu que está ahora oprimiendo a Israel es que era una tribu inferior a ellos. Los madianitas no tenían rey, era una especie de tribu nómada. Si te fijas bien en todo el relato, ellos nunca se menciona que tenían un rey o un tipo de jefe o un tipo de organización compleja en su manera de atacar, en su sentido militar. En ningún sentido lo tenían realmente. Y por esta misma razón se nos dijo en los primeros 10 versículos que ellos simplemente venían como langostas y devastaban toda la cosecha y los animales. Entonces ellos no tenían la intención de conquistar a Israel y hacerlos sus tributarios. Simplemente iban y les quitaban sus cosas. Hermanos, y este versículo 11 nos pone bien claro la situación económica que está sufriendo Israel. Mira, fíjate bien, quizá para nosotros no es tan común y lo vamos a analizar detalladamente, no tan detalladamente, pero dice aquí que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El trigo se trilla en espacios abiertos, en el campo.
y lo cortan y después lo muelen y luego después lo separan la paja de las semillas de trigo. Sin embargo, Gedeón no está haciendo eso. Él está escondido en las montañas y dice aquí que está sacudiendo trigo en el lagar. El lagar era esta prensa donde ponían las uvas para hacer vino y era más bien como una especie de cisterna. Lo que está haciendo Gedeón es lo mismo que hizo Ruth. Si has leído la historia de Ruth, pues era muy pobre, estaba con su suegra y fueron al campo de Booz y entonces ahí ella recogía las sobras del trigo después de que lo trillaban, vamos a decirlo así, pepenaban lo último que daba del trigo y entonces iban y lo golpeaban como lo está haciendo Gedeón. Y bueno, Gedeón lo metía ahí como en esa cisterna para el vino. En un contexto más cercano a nuestro tiempo, imagínate que una persona de aquí de Francisco y Madero, que tiene varios negocios en el centro, está recogiendo cartón en un triciclo para ir a vender el cartón. Entonces, imagínate el cambio tan drástico de tener negocios a vivir de eso. Más o menos es lo que está pasando con Gedeón, porque Gedeón tenía, su padre tenía gente a su cargo, eran personas que tenían cierta capacidad económica, pero ahora Gedeón está pepenando las sobras del trigo que dejaron los madianitas para poder esconderlos y sobrevivir. Realmente estaban viviendo un tiempo económico muy delicado, muy grave. Y entonces es en esta circunstancia que viene el ángel de Jehová y se aparece a Gedeón. Dice versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermanos, que algo muy interesante, porque Dios le empieza a llamar a Gedeón varón esforzado y valiente. Y después de entender el contexto en el que Gedeón está sacudiendo el trigo, pues realmente no podríamos pensar que Gedeón es una persona valiente. Está escondido de sus enemigos y está escondiendo la comida. Entonces, ¿por qué Dios le llama de esta manera a Gedeón? ¿Acaso Dios está siendo irónico, sarcástico, está de alguna manera burlándose de Gedeón? Bueno, realmente ese no es el carácter de Dios. Dios no es así, sino que más bien el Señor está pronunciando una enunciación profética. Está diciéndole a Gedeón lo que va a hacer de Gedeón. Ese hombre que está ahí escondido entre las montañas, escondiendo migajas, el Señor lo convertirá en un varón esforzado y valiente. Hermanos, y esto es importante porque las circunstancias dicen de Gedeón algo diferente de lo que Dios dice de Gedeón. ¿Sabes? Es importante recalcar este detalle porque es Dios quien define lo que nosotros somos, no las circunstancias, ni tampoco lo que hacemos, ni tampoco lo que tenemos, ni tampoco las amistades que tenemos. Nuestra identidad no radica en nosotros mismos, sino en el Dios que nos creó. Y sabes, muchas veces la vida cristiana es una lucha por la identidad. Te fijas que la gente siempre está buscando su identidad en lo que el mundo le puede ofrecer. ¿Por qué los adolescentes siempre quieren el celular más nuevo? O quieren ropa caras, o quieren vestirse con ciertas marcas, o etcétera, etcétera, quieren seguir a ciertos artistas, quieren tener ciertos amigos, porque están buscando obtener una identidad de algo externo a ellos. Después uno va creciendo y entonces quizá esa búsqueda de la identidad cambia un poco. Pero la vida en general siempre es esa búsqueda de la identidad.
¿sabes? Entonces tú la vas a buscar en algo. La puedes buscar en lo correcto o la puedes buscar en algo que nunca va a completar esa identidad. Pero bueno, la fuente de nuestra identidad es Dios. Dios le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, a pesar de las circunstancias que está pasando. Parece que lo que Dios dice a Gedeón es contrario a lo que Gedeón está pasando. Pero entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es más determinante? ¿Las circunstancias en las que estamos o el Dios que creó el universo? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Quién es la fuente de la verdad? ¿Nuestras situaciones o Dios mismo? Hermanos, en filosofía se enseña que Dios es más real que la realidad. Nuestra realidad siempre está cambiando. Hoy tenemos salud, mañana no. Hoy tenemos dinero, mañana no, o viceversa. Pero Dios es inmutable, nunca cambia. Hermanos, Gedeón no cree que es un varón esforzado y valiente. Vamos a ver la respuesta en un momento. Y una de las razones por las que Gedeón no sabe que él es un varón esforzado y valiente es primeramente por su situación. Le ha permitido que la situación defina su identidad. Pero en segundo lugar, y más importante aún, es que Gedeón no sabe con quién está hablando él. Muchas veces las personas dicen que nosotros somos polvo de las estrellas, que este mundo explotó de una materia misteriosa allá afuera y entonces todos nosotros existimos por el simple azar, por una coincidencia, por casualidad. Otros dicen que nosotros pues somos nada más un animal racional. Pero si tú ves, la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos la obra maestra de Dios en Cristo. Entonces, ¿a qué identidad te vas a apropiar tú? Una identidad que está constantemente cambiando según lo que tienes, según lo que logras o según las circunstancias, o una identidad verdadera, eterna e inmutable de un Dios que te ama y que te creó de una forma especial, su obra maestra en Cristo. Las circunstancias te van a decir, eres fracasado. La palabra inmutable y verdadera de Dios te va a decir, eres mi obra maestra en Cristo. ¿Qué identidad vas a tomar? Siempre la estamos buscando, hermano. Versículo 13. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Hermanos, nota la respuesta de Gedeón. ¿Qué le dice? Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado? No hemos hecho la misma pregunta. Si Dios nos ama, ¿por qué estoy atravesando esta situación? Hay varios problemas en el corazón de Gedeón y obviamente él los expone por medio de esta pregunta. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? En primer lugar, hermanos, es fácil desde nuestra perspectiva de lector saber que no es que Dios los ha abandonado. Son los israelitas que han abandonado a Dios. No es Dios. Ellos sufren, les han acontecido estas cosas y por sus acciones, por su pecado, pero también porque Dios los ama. Porque cuando ellos abandonan a Dios como lo hicieron, entonces Dios les dice, si ustedes me abandonaron, pero yo no los he abandonado a ustedes.
Tengo que hacer que sufran las consecuencias de su propia idolatría para que se den cuenta de que están mal, que se están destruyendo a ustedes mismos, que en esas cosas que buscan no está la plenitud verdadera. Así que a pesar de que ellos están sufriendo bastante, de que tienen que esconderse, de que se quedaron sin comida, sin ganado, sin cosecha, Dios les está diciendo, pues este sufrimiento es parte de mi misericordia para ustedes. Eso nos lleva a entender, hermanos, y hay una frase de un puritano que se llama Burroughs, se apellida, y él decía, mi Dios nunca permitirá una lágrima innecesaria en el rostro de sus hijos. ¿Por qué Dios ha mandado esta situación tan difícil? No es porque los ha abandonado, al contrario, es porque no los ha abandonado. Hermanos, eso quiere decir que si nosotros tenemos un Dios soberano, omnipresente, nuestro sufrimiento siempre tiene una razón. Y esa razón es Dios. Dios es la última causa de las cosas que nos suceden, aun cuando muchas veces la segunda causa sea nuestro propio pecado. Ya fíjate bien, hay gente que hace cosas malas y no les pasa nada malo, ¿verdad? Pero hay gente que les hacen cosas malas y sí les pasan cosas malas. ¿Sabes cuál es la diferencia? Dios es soberano. Hermanos, a los impíos, a los paganos, a los que no están en Cristo, hacen mal y no les pasa nada. Pero a un hijo de Dios hace mal y Dios permite que tengan las consecuencias y encima de eso su disciplina. ¿Por qué? Porque Dios no permite una lágrima innecesaria en el rostro de sus hijos. Les está permitiendo estas cosas, este dolor, para que ellos entiendan que no los ha abandonado, sino que ellos necesitan arrepentirse de su pecado. Por eso les mandó el profeta y les dijo, yo los rescaté de Egipto. Yo sigo siendo ese mismo Dios, sigo teniendo ese mismo poder y ese mismo amor, pero ustedes son los que me han abandonado a mí. Bueno, evidentemente Gedeón no ha entendido ese mensaje. Así que, hermanos, siempre que nosotros sufrimos, hay un propósito. Y ese propósito viene de Dios. Y es bueno, es necesario para nuestra vida. Nuestra carne naturalmente busca que nosotros siempre estemos cómodos y alejados del sufrimiento. Pero Dios es más sabio que nosotros. Entonces manda el sufrimiento necesario para la salud de nuestra alma. Ahora, hermanos, ¿se acuerdan este mensaje de los versículos 9 y 10? Donde envía a un profeta y les recuerda el éxodo. Gedeón no ha entendido el punto de este mensaje. Nosotros sufrimos porque tenemos un Dios soberano que soberanamente utiliza el sufrimiento para moldearnos. Pero nosotros sufrimos también cuando decidimos abandonarlo, cuando decidimos dejar de un lado lo que Él nos dice, cuando decidimos renunciar a su presencia y a su comunión. Fíjate cómo Él pregunta, Señor, si tú no nos has abandonado, ¿por qué nos ha pasado esto? Él no está preparado para arrepentirse, no ha dicho, sí, nosotros te abandonamos, merecemos esto y peor todavía. Por eso el Señor les envía al profeta, para que ellos entiendan la raíz del problema. Pero también dijimos que aun cuando ellos no se han arrepentido, aun cuando ellos no han empezado una destrucción masiva de ídolos
en medio de Israel, el Señor ya está obrando. ¿Sabes? Hay una frase muy popular en las iglesias cristianas que dice que la oración es la mano que mueve a Dios. Y eso no es verdad. Nosotros oramos porque Dios está obrando. Nosotros tenemos fe porque Dios ya está obrando desde antes. Israel se va a arrepentir y va a ser librado porque Dios ya está obrando. No es que la falta de arrepentimiento ni la falta de fe detienen a Dios. Más bien esas evidencias son que Dios no ha obrado o que no está obrando. Cuando una persona viene a los pies de Cristo y después se aleja y nunca se vuelve a arrepentir para regresar, no es que la falta de arrepentimiento limitó a Dios, no es que más bien Dios determinó no volver a obrar en el corazón de esa persona. Entonces, nunca es nuestra iniciativa, es la de Dios. Gedeón ni siente que es un varón esforzado y valiente, no ha entendido su propio pecado y Dios ya está en misión. Dios ya fue por él, ya empezó a hablar con él y le está extendiendo sus promesas. Hermanos, qué bueno que Dios es un Dios que obra independientemente de lo que nosotros hacemos. Al punto tal que lo que nosotros hacemos es porque Él ya está obrando. Gedeón no ha entendido que la infidelidad no es del Señor, sino de Israel. Mira lo que dice Deuteronomio 31:17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Fíjate, Israel está muy ciego para ver esto. Gedeón le dijo, Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos han pasado estas cosas? Porque no soy yo quien los ha abandonado, son ustedes. Ahora, hay un error práctico en el corazón de Gedeón y es muy común en la vida cristiana. Gedeón le pregunta al ángel de Jehová, ¿por qué nos han acontecido estas cosas? Siempre que nos pasa algo malo, nosotros preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Pues ¿sabes cuál es la respuesta que la pregunta que nosotros realmente deberíamos hacernos es, ¿para qué? ¿Para qué me has puesto en esta situación? Si tú eres un Dios soberano, que soberanamente administra el dolor que acontece en mi vida, entonces la pregunta no es, ¿por qué me pasan estas cosas? Sino, ¿para qué me pasan estas cosas? ¿Cuál es tu propósito de que yo vaya a través de esta situación tan difícil? ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo me estás enseñando a través de esto? ¿Cómo me estás moldeando? ¿Cuál es tu propósito, Señor? Hermanos, Dios no tiene la intención de que caigamos en situaciones difíciles para después sacarnos y ya. Dios nos pone en situaciones difíciles para transformarnos y moldearnos en cristianos que aprendan a serle fieles a Dios en medio de esas circunstancias. Es por medio de esas circunstancias que el Señor nos enseña. Por eso Él no tiene el deseo inmediato de librarlos. Por eso envió al profeta. Porque el propósito final no es simplemente librarlos, es que ellos sean transformados. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación difícil, de cualquier tipo, en nuestra salud, en un problema familiar, en el trabajo, la pregunta no es, Señor, ¿por qué? Sino es, ¿para qué? ¿Sabes? El Señor tiene un propósito para todo aquel que ha comprado con la sangre de Cristo.
y es hacernos participantes de la naturaleza de Dios. Entonces, Dios ha preparado todo un escenario para este pueblo de Israel, a fin de que ellos se arrepientan y vuelvan a Él, para que ellos puedan ver su pecado y crezcan nuevamente en su comunión con Él. Lo mismo hace con nosotros. Prepara todo un escenario en nuestras vidas para tocar nuestros corazones y moldearlos a su imagen, para hacernos participantes de su naturaleza. Qué bueno sería aprender sin cintarazos, ¿verdad? No es porque Dios no nos pueda enseñar así, es que nosotros somos necios y duros de corazón, y es lo que necesitamos de Él. Hay una pregunta que Gedeón le hace también: Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha acontecido esto? Y después él dice: ¿dónde están tus maravillas? ¿Sabes? Este predicador, Spurgeon, dijo una vez: Señor, nosotros solemos escribir nuestros sufrimientos en mármol, pero escribimos tus maravillas en la arena. ¿Entiendes? Cuando sufrimos, el mármol ahí se queda, pero las cosas buenas que Dios hace en algo tan temporal como la arena, queda ahí unos segundos. Mira lo que está pasando con Gedeón. Está tan enfrascado en su situación que lo ha cegado de ver cosas más grandes y abundantes que el Señor ha hecho. Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Hermanos, Dios enfoca su promesa y la certidumbre de la victoria en su persona y en su poder, en su promesa. Pero Gedeón le responde, enfocándose en él mismo y en las circunstancias. Diciéndole: yo no soy fuerte, soy de la familia de Manasés más pequeña. ¿Cómo yo voy a poder librar a Israel? Si nosotros miramos la tarea que Dios le está encomendando a Gedeón desde la perspectiva de enfocarnos en las cualidades de Gedeón, es una tarea imposible. Según las capacidades de Gedeón, es imposible que él salve a Israel. Pero si nosotros miramos la misma tarea, según la capacidad de Dios, es una tarea fácil. Para Gedeón lo imposible, para Dios algo sumamente sencillo. Hermanos, y es en este punto que Gedeón entiende con quién está hablando. Porque Gedeón no sabía con quién estaba hablando. Este ángel de Jehová tiene una apariencia humana y está teniendo una conversación con él. Pero no es hasta que él ve que está diciendo: no te envío yo a librar al pueblo. Entonces, cuando Gedeón se da cuenta con quién está hablando, mira cuál es la reacción de Gedeón. Versículo 17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne los panes sin levadura y subió fuego de la peña.
el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Cuando Gedeón sabe que está hablando con Dios, su reacción fue adorar. Fue rápidamente y preparó un holocausto para el Señor. Entonces, como el ángel de Jehová es Dios mismo, recibe esa ofrenda para él. Fuera un ángel común y corriente, entonces le hubiera dicho: no, yo no puedo recibir tus ofrendas, esas se las debes de dar solo a Dios. Pero como el ángel de Jehová es Dios mismo, entonces toca la ofrenda de Gedeón, y entonces sale fuego de la peña donde había puesto la ofrenda y arde. Hermanos, ¿por qué Gedeón va y trae estas cosas? ¿Por qué adora al Señor? Porque Gedeón está recibiendo el propósito por el cual nosotros también recibimos el Evangelio. Está dejando de centrarse en sí mismo y se centra en Dios. Cuando Gedeón se centra en sí mismo, dice: no, esto es imposible. ¿Cómo yo voy a ir a liberar a Israel? ¿Cómo lo voy a ir a liberar? Mírame, pues yo nada más soy uno. Cuando él dice: tengo una familia pequeña en Manasés, es porque pues mi papá sí tiene hombres a su cargo, pero no puede armar un ejército para pelear con los madianitas. No tenemos el poder humano necesario para poder librar a Israel. Pero cuando él entiende con quién está hablando, entonces Gedeón ya no se centra en sí mismo, se centra en Dios. Ese es el mismo problema en nuestra vida cristiana. Si tú tienes un problema familiar, a lo mejor con tus hijos, miras a tu hijo o a tu esposa y entonces dices: yo, ¿cómo le voy a hacer? Yo no puedo. Y entonces te desanimas y te frustras y ves eso como una situación imposible. Si hay un problema legal, un problema de salud, que a lo mejor un familiar tuyo o alguien que tú quieres mucho está grave o delicado, tú te fijas en tus propias capacidades y te frustras y te deprimes. Es lo que estaba haciendo Gedeón. ¿Cómo voy a ir a librar a Israel? ¿No ves que estoy aquí escondido en las piedras, escondiendo la miseria de comida que alcancé a agarrar? ¿Cómo es posible que yo vaya a liberar al pueblo de Israel? Entonces el Señor le está diciendo a Gedeón: es que estás mal, porque no lo vas a ir a librar según tus fuerzas. Lo vas a ir a librar porque yo te estoy mandando y porque yo estoy contigo. Esa es la gran diferencia. ¿En dónde podemos obtener esperanza y capacidad para resolver los problemas que se enfrentan los cristianos, los que tenemos en nuestras vidas? Y que Dios ha prometido estar con nosotros y naturalmente Él tiene el poder para obrar. ¿Cuál es tu problema? ¿Tienes un problema legal? No sé, ¿pasó algo? Pues Dios tiene ese poder. ¿Un problema de salud? Pues Dios tiene el poder. ¿Un problema familiar? Pues Dios tiene el poder. ¿Un problema económico? Dios tiene el poder. Cuando nosotros dejamos de enfocarnos en nosotros mismos, entonces dejamos de estar derrotados y deprimidos. Y podemos tener verdadera esperanza de que aquello podremos sobreponernos a aquello que nos frustra y nos estresa y nos aplasta. Hermanos, no quiere decir que nosotros dejemos de considerar la realidad, las situaciones en las que estamos. Madián está ahí, sigue habiendo miseria en el pueblo de Israel. El punto es que Dios le está enseñando a Gedeón a fijar sus ojos en alguien más grande. Fíjate bien, así funciona el Evangelio en nuestras vidas, en nuestro vivir diario.
Imagínate que te invitaran a visitar las pirámides de Egipto, o a lo mejor siempre te has querido ir a la Antártida, o a lo mejor te gustaría ir a ver el mar porque nunca has ido ahí al mar, o a lo mejor quieres ir al Everest, ver las montañas nevadas, o una maravilla natural. Nadie que va y ve, por ejemplo, las cataratas del Niágara, nadie va ahí, ve las cataratas y después dice, no, esas cataratas están grandotas y yo estoy chiquitito. No, esas cataratas están bonitas y yo estoy feo. Nadie va y ve una maravilla natural y después la compara con uno mismo y se siente mal con uno mismo. Cuando nosotros vemos algo así, aquello que vemos nos deja cautivados. Y la grandeza, la hermosura, la majestad, la inmensidad de aquello nos cautiva. Y a veces ni siquiera es algo tan grande. A lo mejor, si te gustan los perros, ves a un perro y dices, ay, qué bonito está, y te le quedas mirando y vas y lo acaricias. Dejas de pensar en ti y estás enfocado en aquel objeto que se vuelve el foco de tu atención. A lo mejor te gustan las plantas, o a lo mejor te gustan los animales de granja y no sé, ves una vaca y dices, oye, esa vaca es diferente, es de muy buena calidad, está enorme, no sé. Pero vamos al ejemplo de la maravilla natural. Vas a la Antártida y ves los glaciares y el agua cristalina y a lo mejor está esa aurora boreal. Enfocas tus ojos en aquello más grande que tú. A lo mejor en ese ratito que enfocaste tu atención en aquello más grande, majestuoso y hermoso, se te olvidó que estabas triste o enojado por una situación. Eso es el Evangelio, hermano. Ir y ver una maravilla más grande y más poderosa y majestuosa que tú, que hace que dejes de poner los ojos en ti mismo. Cuando nosotros ponemos los ojos en nosotros mismos, nos deprimimos y nos frustramos. ¿Te acuerdas? Empezamos a hablar acerca de la identidad, que siempre estamos buscando identidad en algo, en el dinero, en las cosas que tenemos, en los amigos. Hay gente que ha hecho del sufrimiento su identidad. Yo estoy seguro que has conocido a alguien así. ¿Te pasa algo malo? No sé, se te perdieron 1,000 pesos y vas y le platicas a tu amigo, a tu vecina, no sé. Le dices, oye, se me perdieron 1,000 pesos. Y entonces aquí hay personas que te dicen, 1,000 pesos, no, fíjate que a mí una vez se me perdieron 10,000. O si le dices, no, pues es que me enfermé la semana pasada y estuve muy delicado. Ah, ¿te enfermaste la semana pasada de gripe? No, una vez a mí me dio neumonía y estuve 1 mes en el hospital. ¿Has conocido a alguien así que si le cuentas algo, esa persona sufrió más que tú? No le puedes platicar algo porque no, tu sufrimiento no se compara al de esa persona. Y empieza a decir, y ya ni le puedes platicar. Bueno, esa persona ha hecho de su sufrimiento su identidad. Ay, cómo sufro en esta vida, todo me sale mal, y empieza y está triste. Ese es un fruto de la idolatría, porque la idolatría se enfoca en nosotros. Al final de cuentas, el objeto de adoración no es el ídolo, somos nosotros, porque hacemos de los ídolos a nuestra manera. Eso es lo que está pasando con Israel. Están tan sobreenfocados en ellos mismos, y tanto sufrimiento y tanta miseria, pero cuando tú vas a ver las cataratas del Niágara, no vas para enfocarte en ti, vas para disfrutar aquello. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es que Dios te hace libre para enfocarte en ti, te hace libre de ti, te hace libre de estar pensando que todo gira a tu alrededor.
Eso es el Evangelio y esa es la libertad que Dios nos da por medio de Cristo, y es lo que le está diciendo a Gedeón. Gedeón, no te enfoques en tu miseria. Hay algo más grande que tu miseria, hay algo más grande que tu sufrimiento. Hermanos, esa gente que ha hecho del sufrimiento su identidad no disfruta nada. Puede tener 10 cosas buenas y le pasa una mala. Y por esa cosita mala que le pasa, las otras 10 cosas buenas que eran más grandes, que eran mejores, se echan a perder. Nosotros tendemos a hacer eso. Esa es una parte fundamental de la libertad en Cristo. Que no tenemos que ir a las cataratas del Niágara para enfocarnos en nosotros. Eso nos hace libres de nosotros, para enfocarnos en lo que hace feliz estar enfocado. Si te enfocas en ti mismo, puras cosas malas. Estoy más viejo, no sé, engordé un poco esta semana, estoy enfermo, fracasé en esto, me falta dinero. Enfócate en Dios, no hay nada de qué preocuparse. No quiere decir que ignoremos la realidad que vivimos. Quiere decir que nos desconectamos de esta fuente que es defectuosa, que no tiene suficiente, y nos conectamos a la que sí tiene suficiente. Y es una lucha constante, porque nuestra carne quiere adorar a ídolos, y quiere adorar ídolos porque los ídolos se tratan del yo. El Señor le está enseñando a Gedeón que él debe adorarlo a él. Por eso la gente busca su identidad en otras cosas, porque no conoce a Dios. Y ahora que tú conoces a Dios, tienes que estar luchando constantemente en no dejar que tu corazón divague y se pierda en algo más. En mi tiempo como cristiano, he conocido muchas personas que han dejado la vida cristiana y algunos incluso el ministerio por esta razón, porque creen en Jesús. Será así: Jesús es Dios, Él murió en la cruz, nos salvó y nos daba como sangre, pero en su corazón no creen estas cosas. ¿Sabes por qué no creen? Porque no fijan sus ojos en Jesús, los fijan en ellos mismos. Y en el ministerio es muy común, porque el predicador o el evangelista o el líder de la iglesia empieza a enfocarse en sí mismo, decir: esta iglesia no va a funcionar si yo no hago, o pasó esto porque yo no hice, y empiezas a cargar una carga, valga la redundancia, que no puede llevar, y se quema, se acaba a sí mismo. Y lo mismo pasa, bueno, es que es muy evidente cuando es un líder, pero lo mismo pasa con los cristianos. En vez de poner sus cargas de la familia, el trabajo, el dinero, la salud, en vez de poner esas cargas en Dios, las llevamos nosotros mismos. ¿Y sabes qué? No las puedes llevar. No tienes la fuerza para llevarlas. No tienes la fuerza para resolverlas, así como Gedeón no las tenía tampoco. Él no podía derrotar a Madián y liberar a Israel. Y yo sabía que no podía, pero Dios sí podía. Entonces, cuando Gedeón entiende esto, va y adora a Dios. Eso es a lo que Dios te ha llamado, a que pongas tus cargas en Él y descanses en Él. No vas a poder, ni vas a poder resolver aquello, y tú nada más vas a estar frustrado, deprimido, triste, enojado, que no puedes llevar cargas. No las puedes llevar. No fuiste diseñado para llevarlas. Dios las va a llevar.
Debes fijar tus ojos en Él y adorarlo. Es lo que pasó con Gedeón. Dios está preparando su corazón y después lo va a utilizar. Pero Gedeón tiene que quitar sus ojos de sí mismo y ponerlos en el Señor. Es un error común, hermanos, en la vida cristiana. Puedes tener 100 años como cristiano y vas a seguir luchando con lo mismo. Quitar tus ojos de Dios para ponerlos en ti. Dejar de descansar en sus capacidades para empezar a descansar en las tuyas propias. Fija los ojos en Jesús. Te llevará a adorar. Fija los ojos en ti mismo y estarás como Gedeón, escondido y viviendo con miseria. Es una lucha constante, pero Dios de eso te hizo libre, de ti mismo. No hay nada más tóxico para nuestra propia vida que nosotros mismos. Nosotros mismos. Es de lo que Dios más te hizo libre de ti mismo, de ese egoísmo del yo, de querer siempre centrar todo en nosotros. Si hay algo de lo que yo busco esperanza siempre, es que en el cielo ya no va a haber más yo. Finalmente seré libre de eso. No hay mayor libertad que eso. Dios nos está enseñando eso, Gedeón, y nos lo enseña también a nosotros por medio de este pasaje. Considera qué cosas te están asfixiando, qué te tiene frustrado, triste, deprimido. Sabes que no es la situación, es donde has puesto tus ojos, donde has puesto tu esperanza. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, es una lucha constante el poner nuestros ojos en nosotros mismos y no en ti. Concédenos la libertad, Señor, de entregarnos abiertamente a ti todo el tiempo, Señor, porque es una lucha profunda en nuestro corazón de querer ser nosotros nuestro Dios. Ayúdanos a entender que no podemos llevar las cargas nosotros, sino que solo tú puedes, Señor. Ayúdanos a echar nuestra ansiedad sobre ti y a confiar en que tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos, concédenos, Señor, descansar en ti y buscar nuestra victoria en ti y solo en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, con esto quedamos despedidos. Nos vemos la próxima semana.